Hola geoexploradores, buenas tardes, bienvenidos a estos jueves de científicos y de científicas en GeoExplora. Y bueno, ahorita que se vayan conectando los geoexploradores, vamos arrancando máquinas para pues seguir con nuestra presentación de este gran libro que les hemos traído todo el mes de mayo en GeoExplora. Y bueno, antes de que empecemos a presentar a nuestros invitados, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestros nuevos canales en Facebook e Instagram. Recuerden que estamos en GeoExplora 2.0. Ahí nos pueden encontrar, pónganle seguir para que no se pierdan los en vivos que tenemos para ustedes. Acuérdense que cada mes traemos temas diferentes y les traemos especialistas hablando sobre paleontología, geología y ciencias de la Tierra en general. Y bueno, este mes de mayo lo hemos dedicado totalmente a este hermoso libro que recién salidito del horno, editado por nuestra querida Rosalía Guerrero Arenas y Eduardo Jiménez Hidalgo, Ambientes del Pasado de México, en donde hemos traído cada jueves a autores de los capítulos para que nos vengan a platicar de qué van estos capítulos, qué información podemos encontrar y bueno, que ustedes puedan obtener el libro, ya sea comprarlo en Amazon, como habíamos dicho, o directamente en Springer o pedirlo en sus instituciones. Si ustedes son universitarios y son estudiantes, pídanlo en sus bibliotecas para que tengan ahí información de primera mano sobre los ambientes del pasado de México. Y bueno, antes de presentarles a nuestros invitados, queremos invitarlos a las actividades que tenemos en el mes de mayo. Acuérdense que tenemos talleres sabatinos para los pequeños geoexploradores con manualidades que van haciendo con un paleontólogo. Esta es la última del mes de mayo, este sábado. Hacemos una ilustración científica de Microraptor con nuestro paleontólogo y paleoartista José Luis Martínez Díaz. Ya es de las últimas sesiones que hemos dedicado a raptores y en junio, por ser el Día Internacional de los Océanos, dedicamos nuestros talleres a los mares del pasado. Vamos a conocer reptiles marinos mesozoicos, hablaremos de los arrecifes del pasado y veremos quién los construía. No siempre han sido los corales, se van a llevar una sorpresa. Hablaremos de la evolución de las ballenas, que siempre les saca mucho de onda a los chavitos y exploradores que las ballenas vienen de un cuadrúpedo que andaba por ahí, ¿no? Tortugas marinas, hablaremos también de tortugas marinas y vamos a hacer un modelo 3D de una de las más grandes que es Arquelón. Entonces, no se lo pierdan, vengan a hacer actividades que los lleven a conocer a los organismos del pasado. Y para las familias que estén haciendo homeschool, recuerden que tenemos también apoyo para sus clases de biología, ciencias de la tierra, geología en general. Pueden ahí pedirnos el catálogo de actividades que tenemos y con mucho gusto los apoyamos en sus actividades de homeschool. También recuerden que ya tenemos agendadas dos salidas, el 8 y el 9 de junio nos vamos al campamento Cretácico, hacemos un campamento en la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, vamos a visitar fósiles de hace 110 millones de años que incluyen huellas de dinosaurios terópodos y de cuellos largos. Hacemos un recorrido en la noche también para ver si hay animalitos nocturnos, nos hacen unas dino quesadillas allá en la región de Zapotitlán, así que no se lo pierdan. De esta ya nada más nos quedan dos lugares, así que si realmente les interesa, aparten con tiempo porque se está llenando rápidamente. Y a los que no les guste acampar, tenemos una versión con hotel, que es esta de la Dino Expedición, que vamos y visitamos yacimientos muy similares a los que visitamos en el campamento Cretácico, pero aquí nos quedamos en un hotelito, así que es mucho más cómodo, 27 y 28 de julio, por si nos quieren acompañar o por si ya no caben en el campamento, se pueden venir acá a la Dino Expedición. Y bueno, hoy nos da mucho gusto, nuestros invitados del día de hoy son paleobotánicos, porque justamente hoy vamos a hablar de el libro Ambientes del Pasado de México, pero de sus capítulos relacionados con el registro fósil de plantas. Y bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Patricia Velasco de León, de la colección de paleontología, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la UNAM, y al doctor Carlos Castañeda Posada, del Laboratorio de Paleobiología de la Facultad de Ciencias Biológicas, Herbario y Jardín Botánico Universitario, Ecocampus Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y a la doctora Irán Rivera González, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Pues bienvenidos y pues gracias por aceptar la invitación acá en GeoExplora. Doctora Patti, ¿cómo está?
Bien, gracias Adriana, un gusto estar aquí y pues es un buen foro para hablar y promover un libro nuevo que pensamos va a apoyar mucho a los estudiantes. Gracias por la invitación. Así es. Y bueno, desde Puebla, Carlitos, el doctor Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Adriana, por la invitación. Y como decía autora Patti, presentaré este libro que creemos que es como la semillita para hacer nuevas investigaciones y atraer a todos los apasionados en la paleontología. Bienvenidos. Gracias. Y la doctora Irán Rivera. ¿Cómo estás, Irán? Hola Adriana, muy buenas tardes y a toda la gente que nos está siguiendo en las redes sociales. Muchas gracias por la invitación y pues también súper emocionada por estar aquí presentando un poquito del trabajo que hicimos sobre palinología y pues a darle con todo el día de hoy. Y bueno, yo creo que son pocos los capítulos dedicados a las plantas. Me sorprendí mucho de que nada más eran 3 capítulos cuando el libro se trata de interpretar los ambientes del pasado. Y yo creo que no hay mejor herramienta para interpretar los ambientes del pasado que las plantas. Las plantas son ese sensor que nos ayudan un montón a darnos una idea de cómo eran esos ambientes del pasado. Y me sorprende que haya 3 capítulos nada más, pero pues eso también nos muestra que hay espacio para que, si la gente quiere estudiar plantas o polen, pues para que vean que todavía no está todo dicho y que hay mucho por estudiar en nuestra República Mexicana. Entonces, si quieren, nos vamos por el orden en el que vienen los capítulos y pues empezamos con la doctora Patti Velasco. Bueno, gracias. Voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen cuando ya esté compartiendo. Perfecto, ya se ve, ya nada más hacerla en grande. Mm, Ya, Ya, ¿verdad? se ve completa. Ok, gracias. Bueno, pues ya se ha estado hablando en este mes de este libro. Realmente ha sido un trabajo muy arduo por parte de los editores con los que ya hemos trabajado en otras ocasiones, el grupo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y ahora nos invitaron a participar colaborando con que platicáramos algo sobre las gimnospermas de México. Entonces decidimos ponerle a este capítulo gimnospermas a través del tiempo y pues su historia en México. Como ven, somos bastantes autores de este capítulo. Todos pertenecemos a la línea de Ciencias de la Tierra dentro de la colección de paleontología de la facultad. Bien, entonces, pues en este capítulo la intención es dar una visión general de las gimnospermas, que es un grupo que no se ha trabajado tanto, que tiene mucho por dar todavía, como mencionaba Adriana. Hemos hecho una recopilación a nivel mundial, pero damos énfasis a las investigaciones que se han hecho pues, en el territorio mexicano. Hablamos brevemente de los aspectos evolutivos, las tendencias de este grupo, que se caracteriza por tener semillas desnudas. La madera es producida por un cambio bifacial. La presencia de hojas megáfilas por origen y presentan una venación reticulada, lineal. Además de que pensamos que es un grupo muy exitoso a nivel dentro de todos los eventos evolutivos, ya que aparece desde mediados del Paleozoico y llega hasta el presente, ¿no? Eso habla bastante de su éxito ecológico, de su éxito evolutivo. Yo voy a ir hablando brevemente de las partes que componen a este libro. Van a ver una serie de números, van del 1 al 6. Bien, pues tendríamos que definir qué es una gimnosperma. Entonces son un grupo de plantas vasculares, son leñosas, pueden tener porte arbustivo o arbóreo. Una característica muy importante es la presencia de semillas, como lo vamos a ver adelante, un salto evolutivo increíble. Estas plantas no presentan carpelo, los diferencia de las angiospermas,
Y esta división incluye los órdenes venetitales. La imagen que está del lado izquierdo es la representación de una hoja de venetital con sus foliolos. También tenemos a las cicadales, que son muy parecidas morfológicamente, alejadas filogenéticamente, a las cordaitales, pinales, jingoales, y las menos conocidas, las netales, pero evolutivamente muy estudiadas, ya que cualquiera de estos órdenes se ha relacionado con quién dio origen a las angiospermas, ¿no? Ha sido ampliamente estudiado. ¿Qué clasificación seguimos para este libro? Bien, Meyen, que es uno de los primeros que aborda estos temas, hace una clasificación en el 84, la modifica en el 87, pero está basada en semillas. Déjenme comentarles que esta estructura reproductiva no es tan abundante, por lo que decidimos seguir una clasificación que emplea caracteres foliares, que es la de Clee, de 1993. Bien, en la segunda, el segundo apartado, pues nos habla del origen y de la diversificación de estos grupos a finales del Paleozoico. Este grupo ha sido reconocido por estudios filogenéticos como monofilético, ¿ok? Esto es, tiene un ancestro común y también se fundamenta en la morfología que pues se puede establecer gracias al registro fósil. Una característica muy importante de este grupo, como ya mencioné, son la presencia de semillas. Entonces, en la figura 4 de este capítulo, lo que tenemos en A, pues son las estructuras reproductivas de los helechos, un esporangio, un soro abriéndose, saliendo las esporas, y de B a C, bueno, pues tenemos esos cambios evolutivos que se van dando del cambio de la homosporia a la heterosporia, la invención del micrópilo para que entre el polen y fertilice, los tegumentos que van a dar protección, los granos de polen, el arquegonio donde se va a desarrollar el gameto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuándo surge esta semilla que le permite a las gimnospermas independizarse del medio ambiente, entrar en estado de latencia cuando las condiciones climáticas no son buenas? Bueno, pues se ha dicho que se puede encontrar las primeras evidencias en el Devónico medio, pero de manera contundente las semillas ya como tal reconocidas, pues se van hasta el Carbonífero de acuerdo a Taylor et al, ¿no? Del 2009. Bien, en el tercer punto hablamos del alcance estratigráfico de los fósiles y su registro en México en el Mesozoico, pues básicamente los 3 periodos, ¿no? Que ya conocemos la mayoría de nosotros. Nuevamente, Meyen divide esta división, Gymnospermae, o algunos libros la mencionan como pinofita, son sinónimos para que no se vayan a confundir. Y comenta que tiene 3 clases, ¿no? Gingopsida, aquí en las letras A y B. Tenemos gingópsidas en la formación Machichi. Esta es una publicación del 2023, 2022, no recuerdo, donde damos a conocer este género endémico, Velascophyllum pueblensis, con un abanico final y bien parecido al Ginkgo biloba que la mayoría de nosotros conocemos. También en la formación Machichi tenemos a las cicadofitas, por ejemplo, con el género Nilsonia o el género Bijuvia, que son hojas megáfilas que nos hablan de que no había estrés hídrico en el ambiente, si queremos darle ese punto de vista. Afortunadamente en el laboratorio hemos tratado de fomentar el estudio de las cutículas fósiles, que nos habla también de condiciones medioambientales, son caracteres taxonómicos. Y aquí tenemos de esta publicación de Bijuvia, de Flores Barragán et al. Del 20, me parece,
Cutículas fósiles, estos así se observan en el microscopio óptico. Y bueno, aquí estaría una hilera de estomas abiertos también en el microscopio óptico. Otra formación que hemos empezado a estudiar desde el 2016 es la formación Tusancoa, que antes se denominaba guacamaya, posteriormente Rosales la lleva formalmente a la formación Tusancoa, donde encontramos semillas. Si recuerdan, yo les dije que no eran muy abundantes en el registro fósil, y aquí lo que tenemos son impresiones. En la letra A está el género Cornocarpus, en la B, Cordacarpus, y en la C, donde podemos hacer una interpretación de las capas externas de estas semillas. Y aquí lo que tenemos son una rama de hojas escuamiformes, hojas muy pequeñas de esta formación Tusancoa del género Calnalia. Bueno, si se fijan en este tipo de hojas, voy a adelantar un poquito de información. Son hojas muy pequeñas. Esto quiere decir que en sus inicios, en el Pérmico y en el Jurásico todavía, las coníferas no estaban asociadas a ambientes templados o fríos, sino eran elementos que indicaban altas temperaturas. ¿Ok? Bien, continuamos con la flora del Triásico. Aquí tomé unas láminas de los trabajos del Dr. Weber, quien estudia básicamente pues estructuras reproductivas. Perdón. No sé qué, a ver, no puedo regresar. Bueno, quien estudia básicamente estructuras reproductivas de venetitales, y en la imagen vemos el género Laurosamites, ¿sí? Un género endémico, un género nuevo, que él estuvo estudiando por décadas. Cuando pasamos al Jurásico, que es uno de los periodos que estudiamos en la FES Zaragoza, bueno, pues somos felices porque encontramos géneros como Anomosamites, estructuras reproductivas que también son conocidas como conos femeninos williamsonias, en este caso Williamsonia sanjuanensis, en un género nuevo de Diego Lozano. Weltrichia magna, déjenme decirles que esta Weltrichia es un cono masculino, y lo publicamos con Diana Guzmán hace ya 3 años, y es uno de los conos masculinos más grandes que existe. En México tenemos los conos más pequeños y los conos más grandes a nivel mundial. Bien, para sintetizar un poco de esta información, dentro del capítulo van a encontrar una tabla donde viene el rango estratigráfico de las gimnospermas en México. Pues están las eras, los periodos, las épocas, y luego en esta columna vienen los géneros presentes, y estas líneas nos hablan del alcance estratigráfico, ¿no? Por ejemplo, Anomosamites va del Jurásico temprano y está en estas localidades en las 6, 9 y 10. Como la tabla es muy grande, les presento la parte superior, la parte inferior, donde podemos ver a cada número a qué localidad corresponde, y a lo largo del territorio mexicano tenemos este tipo de gimnospermas, por lo menos en 23 localidades. Bien, continuando con el contenido del libro, llegamos a las tendencias evolutivas. Y estas tendencias han sido estudiadas a nivel de tejido vascular, de hojas, órganos reproductivos, etc. Entonces, la evolución de las gimnospermas, como de muchas plantas, ha estado regulada por los cambios climáticos, ¿no? Que van a estar condicionando su distribución espacial y temporal. Y esto, pues, se debe a que las plantas, como comentaba Adriana, son excelentes paleoindicadores debido a que son sésiles. Si las condiciones cambian, no migran, lo que se dispersan son sus diásporas, frutos, semillas, esporas, polen, etcétera.
Y entonces, en muchos casos van a estar preservadas in situ y probablemente, como nos hablen en la última intervención, van a viajar mucho como los granos de polen, que los podemos encontrar pues hasta en el mar. Entonces, las condiciones climáticas han cambiado mucho. De hecho, si recordamos el límite permo-triásico, pues tenemos ahí una glaciación a nivel mundial. Y se ha discutido mucho entre los paleobotánicos si estamos hablando de una extinción, como en el caso de invertebrados, o estamos hablando de una sucesión florística, ¿sí? Dado el conteo que se ha hecho de géneros que desaparecen, familias, etcétera. Y entonces, en paleobotánica se habla mucho de una sucesión florística. De hecho, el Triásico es el periodo donde las gimnospermas tienen su boom ecológico, su boom, ya que, por ejemplo, están representadas, de acuerdo a dos autores, Anderson y Anderson, que llegaron a haber 27 órdenes y 38 familias, muchos menos de los que existen hoy en día. En el inciso 5 hablamos de las plantas empleados como proxies climáticos en paleobotánica. Entonces, si recuerdan, podemos definir a un proxy climático como aquellas evidencias del pasado indirectas que pueden ser químicas, pueden ser físicas o biológicas. En este caso, pues nosotros hablamos únicamente de las hojas, morfología, caracteres anatómicos, caracteres en la madera y los palinomorfos. Bien, en esta figura que viene en el capítulo, vemos que hay una serie de hojas, todas ellas pertenecen a las gimnospermas, con patrones de venación muy diferentes. Entre más reticulado, pues nos está hablando de un poco menos estrés de agua, ya que una función de las venas es dar soporte y llevar esa agua pues a todas las partes de la planta. Los tamaños también pueden variar y esto es muy importante porque la superficie que tengan va a ser una superficie que está expuesta al fenómeno de evapotranspiración y por eso es que tenemos hojas escuamiformes en B tan pequeñas para evitar que la planta esté perdiendo gran cantidad de agua. Otra estrategia para perder menor cantidad de agua es como la que vemos en D. Aquí tenemos una cutícula vista en el microscopio óptico a 100X, donde vemos ahí 4 estomas. El número de estomas, la densidad estomática, el índice estomático se ha usado para conocer la cantidad de dióxido de carbono en el ambiente, pero si estos estomas están hundidos, nos están hablando que hay estrés hídrico, ausencia de agua, de humedad, y entonces la planta se adapta y da respuesta a estas presiones de selección. En la figura de abajo, en la E, lo que tenemos es un estoma, ese ganchito que está muy cerca de la barra, son micras, es una fotografía en microscopio de barrido, y ambos pertenecen, estas estructuras, a las venetitales Asamites y Quillú del Jurásico de Oaxaca. En F tenemos un grano de polen de tipo Clasópolis, característico de las gimnospermas. Este es de Guerrero, de Tlapa de Comonfort. En B y en E, pues tenemos unos cortes, aquí Carlos ya lo está reconociendo seguramente. El B es un corte transversal, el C es un corte tangencial y lo que tenemos representadas aquí son traqueidas. Entonces, si yo encuentro un tronco y quiero saber si es gimnosperma o angiosperma, hago cortes. Si presenta traqueidas en mayor número o casi totales, corresponde a una gimnosperma. Si presenta vasos, va a ser una angiosperma, aunque también pueden presentar traqueidas. Entonces, este tipo de estructuras las usamos en la facultad
como proxies climáticos. Bien, finalmente, en la última parte, nosotros abordamos la diversidad y la importancia de las cicadales que llegan hasta nuestros días y las pinales. Entonces, en cuanto a las cicadales, déjenme comentarles rápidamente que México es uno de los 3 centros que existen de diversificación. Los otros 2 centros están en Australia y están en Sudáfrica. Por lo tanto, México representa un reservorio para esta orden de cicadales. Tenemos muchas familias y géneros como Samia, Dion, Ceratosamia. En Oaxaca, por ejemplo, hacia Vallarta, hay muchos compañeros, muchos colegas de la Universidad de Guadalajara que trabajan estas cícadas actuales. Con lo que respecta al orden pinales, son elementos dominantes en diferentes tipos de vegetación. Y en México se presentan en todos los estados, a excepción de Yucatán, ¿no? Sabemos que las especies van a estar, su distribución va a estar condicionada a la altitud, por ejemplo, pero es un excelente orden para estudiar diversidad, para estudiar estos fenómenos de retracción, de distribución, una retracción por los glaciales, por ejemplo, si estuviéramos trabajando el Cenozoico. Con esto último yo me despido y quiero comentarles que cuando escribimos este capítulo, nuestra idea es invitar a los estudiantes de biología que se acerquen un poco más a este grupo tan importante, pero creemos que va a ser una herramienta muy importante para los compañeros geólogos y pues cualquier duda, cualquier, no sé, artículo, tenemos una compilación muy grande, pues no duden en acudir con nosotros a la FES Zaragoza. Gracias por su atención. No, muchísimas gracias por esta bonita presentación con un resumen de lo que trata el capítulo, que me gusta mucho esta información que habla de formaciones icónicas, la Machichi, el Huizache. Se echaron como un repaso de todas estas formaciones y hablar de todas las gimnospermas y de los trabajos desde Weber, ¿no? Que empezó a estudiar estas plantas. Pues muchas felicidades por el capítulo, y son nada más y nada menos que 7 autores los que están ahí participando. Ok, pues gracias, Adriana. No, ustedes. Y bueno, ya hablamos de gimnospermas, ahora hablaremos de angiospermas con el doctor Carlos Castañeda. Adelante. Tu micro, Carlitos. ¿Ya ven Ahí estás. presentación? Ya, ¿verdad? Ya nada más que la vemos en grande. Espera, Bueno, si quieres se ayudar. sigue viendo chiquita. Ahí está. Ahí está. Listo. Bueno, gracias. Voy a presentarles este capítulo que hicimos sobre las angiospermas. Recuerda que las angiospermas son aquellas plantas con flor. En este caso, los autores, que fue fuimos 3 poquitos nada más, pero en realidad varios de los trabajos que voy a mencionar a lo largo del capítulo no nada más es parte del autor o del laboratorio de paleobotánica de la UAP, sino también hay otros investigadores como el doctor Emilio Estrada, está el doctor Hugo Israel, o sea, hay varias personas que estamos trabajando con esta parte de las angiospermas. Nosotros en el capítulo no nos fuimos como Patty, digamos, tan romántico en esto de la evolución de las plantas, sino nos fuimos directo al tema, directo a decir cómo utilizamos las plantas, en este caso las angiospermas. Y recordar, como también lo mencionó rápido Patty, es que si queremos conocer el clima de un lugar, lo que más o lo primero que nos viene a la mente son las plantas que viven ahí. Si nosotros vamos y nos cerramos los ojos y preguntamos de zonas secas, zonas donde hay estrés hídrico y mucho calor, pues luego nos viene a la mente estos cactus, estas plantas pequeñitas herbáceas llenas de espinas. Y si decimos, hay una zona donde hay mucha lluvia y mucha humedad, mucho calor, zonas húmedas, luego hacemos referencia a una selva.
Las plantas, como mencionaba Patti, no se mueven, ¿no? Pobrecitas, ellas cambian el clima, cambia el ambiente y ellas, pues ahí se quedan, no se pueden ir, no pueden agarrar su mochila, no pueden agarrar su familia y desplazarse como lo hacen los animales. Por eso las hace unos buenos elementos para determinar, conocer los climas, los ambientes, la vegetación o de los diferentes rubros que queramos conocer hacia el pasado. Obviamente las angiospermas las vamos a utilizar más que nada los últimos 60, 65 millones de años, cuando el grupo de las angiospermas se establece, digamos, ya en el planeta. Antes, aunque todavía se reconoce a las angiospermas, todavía son grupos que están ahí todavía adaptándose a las condiciones. Se cree que las angiospermas ya, digamos, en el Cenozoico, de los 60 millones para acá, comienzan a tomar ahí sus lugarcitos en cada parte o adaptarse a las condiciones ambientales. Cuando desaparecen las gimnospermas que nos habló Patti o reducen su distribución, las angiospermas comienzan a dominar el planeta y comienzan a adaptarse en estos espacios hasta dominarlo. Y se dice que aproximadamente hace 50 millones de años ya las angiospermas habían dominado el planeta y se habían más o menos establecido en los lugares o a las adaptaciones climáticas que hoy conocemos. Rápido nada más decir que las angiospermas y el registro fósil, ¿por qué si son tan buenas y son excelentes y porque nadie las estudia? Primero hay que saber que el registro de las plantas es un registro diferencial, no es como los animales cuando se muere un perro, un gato o una vaca, se muere completita, no, las plantas a veces se mueren por estacionalidad, a veces tenemos yacimientos fósiles donde hay flores, en otras zonas donde hay hojas, en otras donde hay troncos, en otras donde hay raíces, y más adelante nos van a hablar de yacimientos donde nada más hay registro polen. Y todavía esos elementos, hay otras circunstancias como incendios, que los insectos, que los hongos, que la misma tafonomía hacen que este registro se vaya perdiendo. O sea que es maravilloso un papel, digamos, el registro de las angiospermas para determinar el ambiente, pero en la realidad es que los yacimientos que tengan una buena cantidad de elementos para reconstruir son pocos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Recordar nada más, y ahí lo manejamos en el libro, que existen diferentes tipos de fosilización de las plantas de las angiospermas. En primer lugar, los más duros son las permineralizaciones. Esas plantas que dicen en los libros hicieron piedra, ¿no es cierto? Es permineralización. Tenemos el encapsulado en ámbar, ese maravilloso proceso de fosilización en el cual se quedan, acuérdense, los fósiles son los moldes externos, no está el fósil adentro. Tenemos las impresiones de hojas o las compresiones carbonosas. Son los tipos principales de fosilización de las plantas, sin embargo, hay un poco más, pero en el libro manejamos estos principales que son los que más nos dan información. Y algo que quiero resaltar y que lo manejó Patti también es que existen, digamos, datos, aunque los paleobotánicos ya manejamos que hay dos tipos de datos para reconstruir los ambientes. Lo que llamamos proxy, que son todos esos materiales preservados en el registro geológico que están correlacionados con variables ambientales, y los datos ecométricos, que son características morfológicas y funcionales de aquellos individuos que nos van a permitir inferir interacciones con el ambiente. ¿Qué quiere decir? En la primera imagen, si yo encuentro quiero un proxy de un ambiente desértico, pues voy a encontrar o voy a buscar que estén presentes los cactus, las herbáceas. Por ejemplo, en el norte de México tenemos a la gobernadora. Esos nos van a dar en conjunto elementos que nos van a decir qué tipo de ambiente era. Eso es un proxy. En el caso de los datos ecométricos, por ejemplo, cuando revisamos el cactus por sí solo no es, es un proxy, pero más bien las espinas, esta modificación de las hojas para soportar las sequías o altas temperaturas y evitar la deshidratación, esa es una estrategia de la planta para poder adaptarse a ese medio ambiente. Eso es un dato ecométrico, la espina. Entonces son dos cosas distintas y que ya los comenzamos a separar porque se utilizan diferentes metodologías para poder determinar el clima. Y a veces son complementarios, no son excluyentes. Simplemente hay que saber qué elementos, qué tipo de fósiles tenemos y qué información podemos extraer de ellos. Por ejemplo, tenemos que, entonces, más resumiendo, que los datos ecométricos son esas estructuras y por lo regular la metodología en la bibliografía se maneja que se va a utilizar aquella que se llama aproximación morfológica estructural, la AME, que es eso, qué estructuras están, digamos,
que se adaptaron a ciertas circunstancias ambientales, por ejemplo, las hojas, que lo vamos a ver más adelante. Las hojas, si tienen esta punta de goteo, se dice que está más relacionada para zonas muy húmedas donde el agua migra y puede tirar, digamos, desprenderse o tirarse de la hoja que no se quede estancada para que no se descomponga. Cosa contraria que ocurre donde las hojas tienen márgenes lobulados o en espinas dentados, donde ahí retienen más el agua para que no se evapore tan rápido. O los anillos de crecimiento de los árboles. En las gimnospermas, cuando hay estacionalidad, se dan estos anillos de los árboles. Podemos ver bandas claritas y oscuras. Y eso nos habla de una estacionalidad. Y los árboles que no tienen anillos de crecimiento, que eso es una falacia, sí tienen anillos de crecimiento, pero no son tan marcados como las maderas preciosas, como el de la caoba o el cedro rojo, son anatómicamente, hay una capa de células de parénquima que va a delimitar un anillo del otro, pero a simple vista lo vamos a ver la madera que es homogénea, por eso son muy caras o son preciosas esas maderas, porque no tienen esta diferenciación de anillos que son puntos de debilidad para que se rompan. Y entonces esos son los datos ecométricos que lo ocupamos mucho los paleobotánicos cuando estudiamos angiospermas y queremos reconstruir el clima o el ambiente. Y del otro lado, nos van a hablar del polen, que el proxy. Si encuentro un polen de rizófora, entonces inmediatamente se me viene un manglar, ¿no? Ah, sí, condiciones de costa, que hay un rizófora mangle, está a nivel donde sube y baja la marea. Eso es porque utilizamos una metodología que se le llama la metodología del pariente vivo más cercano, que las condiciones ambientales de los organismos que hoy conocemos son las que se van a extrapolar hacia el pasado. Entonces, si ven, esa es la diferenciación entre proxies y datos ecométricos. ¿Y cómo lo usamos en México? Porque en México lo hacemos, no son datos que nos vienen, que se utilicen en otras partes del mundo. Obviamente sí, son técnicas que se han hecho por paleobotánicos en Estados Unidos, en Europa, pero en México ya lo comenzamos a aplicar. Por ejemplo, este ejercicio que lo hicimos con Flores, con una alumna de maestría, María de Jesús Hernández, ella agarró a todas las florecitas que se tienen identificadas en inclusiones de ámbar, y entonces por medio de como proxies investigó qué ambientes son los que están en los cuales viven y comenzó a sacar datos. Por ejemplo, vio todos sus parientes vivos más cercanos donde se distribuyen. Y entonces hizo una metodología que también se está apenas aplicando en plantas. Esta metodología del método de intervalo equiogeográfico mutuo se aplica mucho a reptiles. Supongo que les habló un poquito a Alberto Cruz, lo aplican mucho a reptiles del Pleistoceno, y nosotros lo empezamos a extrapolar a fósiles del Mioceno y en plantas. Y nos dieron resultados muy bonitos. ¿Y qué es? Ver la distribución de las plantas actuales, hacer por medio de programas de modelación de nichos, ver dónde se distribuyen, hacer capas y ver las variables climáticas que están distribuidas y hacer sobrelapamiento. Y nos pudo dar resultados, por ejemplo, temperaturas en grados centígrados, en precipitación media anual, en lugares o más o menos hipotéticos donde pueden estar distribuidas esas plantas que conviven actualmente, y decirnos que, por ejemplo, existía en el Mioceno de Chiapas una selva alta perennifolia con un clima tropical húmedo que se encontraba a una altitud de 0 a 100 metros sobre el nivel del mar, y otros datos, por ejemplo, la temporada de sequía, la temporada de mayor humedad, datos que antes nada más decíamos, ah, sí, la planta vive en un clima húmedo, la planta vive en un clima frío, ah, sí, era más seco, y ese ¿qué tanto es tantito? Pues quedaba nada más ahí como una hipótesis. Ahora ya podemos obtener más datos, numéricos, ya no tan relativos. Y eso lo comenzamos a hacer, por ejemplo, con las flores en ámbar, lo cual también lo podemos hacer con otro tipo de fósiles, de plantas en el cual conozcamos las distribuciones y los requerimientos ecológicos de las especies actuales o con las que están asociadas. Con las mismas plantas, con las hojas, ahora lo ocupamos como datos ecométricos. Acuérdense que son características que tienen las plantas o los órganos para el ambiente. Y por ejemplo, muy rápido tenemos, ya les había mencionado, estas hojas que tenemos de climas tropicales, que tienen márgenes enteros, que tienen punta de goteo. Significa que la planta no quiere retener agua, la quiere escurrir, porque obviamente hay mucha humedad en el ambiente. Pero si nos vamos a climas secos, por ejemplo, estas hojas de mezquite, pues las hojitas tienden a ser pequeñas, tienden a ser aserradas,
tienden a ser hojas compuestas porque la intención no es exponerse tanto a la luz del sol ni deshidratarse. Entonces son características que van, las plantas o las angiospermas van reflejando según el ambiente en donde se distribuyen. Y en el último caso, una hoja de encino, por ejemplo, son hojas más coriosas, o sea, más gruesecitas, no tienen estas puntas de goteo. ¿Por qué? Porque son de climas fríos, donde lo que tratan de evitar es este cambio o este estrés hídrico, por un lado, porque aunque hay hielo o hace mucho frío, el agua no está disponible, y también evitar ese congelamiento. Pues las hojas lo hacen y entonces podemos ver muy bien si nosotros tenemos registro de impresiones de hojas. Por ejemplo, este es algo que se hizo en Tlaxcala, de alumna de Laura Sayas Ocelot. Entonces ella vio la morfología de las hojas, aparte de que las identificó, vio la morfología, vio estas estructuras y pudo determinar que las hojas pertenecían a climas templados fríos, a climas húmedos. Y luego las identificó y por el pariente vivo más cercano, vio que se encontraban las familias de Meliaza, Salicácea. Salicácea, para que se acuerdan, el género Salix es el sauce llorón. Entonces todo el mundo sabemos que está relacionado a cuerpos de aguas, están en climas templados, y él pudo determinar que el ambiente donde vivían estas hojas, aparte de ser climas y templados, pudo hacer, era un bosque mesófilo, una selva por ahí húmeda, pero no nos quedamos ahí. Utilizamos los datos ecométricos, y por medio del CLAM, que es un análisis multivariado por ahí, en el cual nosotros con todas las características de las plantas los podemos ver, podemos determinar elementos, estimaciones numéricas de cuánto es húmedo, cuánto hacía calor, cuánto hacía frío, los meses más húmedos, los meses de sequía, los meses. Entonces, la humedad relativa. Entonces ya podemos dar más parámetros ambientales de los climas del pasado. Si ven, en una misma localidad hemos aplicado tres proxies o tres metodologías para obtener las condiciones ambientales. Y lo bonito es cuando los tres llegan a los mismos resultados. Porque quiere decir que independientemente de los datos que utilicemos, pues son confiables, digamos, estas metodologías. Obviamente estas metodologías son aplicadas a plantas actuales. Lo que hacemos nosotros es extrapolarlas al pasado. Y entonces, digamos que esto es lo que hacemos un poquito con las hojas. ¿Qué hacemos con las maderas? Como decía Patti, las maderas en las angiospermas tienen esas pelotitas, estos circulitos, son cortes histológicos en los cuales les llamamos elemento de vaso. Las maderas, como proxy, pues las identificamos. En este caso también es una madera de Tlaxcala, que corresponde a del Mioceno y que es muy parecida a Cedrela odorata. Y entonces vimos qué características tenía Cedrela, y entonces ya vimos que vive en selvas altas perifolias, también vive en selvas bajas, que es el elemento secundario, los milímetros de humedad, que va de 2500 a 400, las temperaturas, el tipo de suelo. Eso son características que nos sirven o nos dan las maderas como proxies, o sea, como condiciones ambientales por su presencia. Pero ya con estudios nada más ecométricos, ¿qué quiere decir? Los elementos de vaso nos dicen si son grandotes, si son chiquitos, cuánta agua había disponible. Si hay muchos elementos de vaso, por ejemplo, estos cuadritos significan milímetros cuadrados. Si hay muchos elementos de vaso por milímetro cuadrado, significa que hay estrés hídrico. Las plantas hacen, para conducción y almacenaje de agua, o su estrategia es tener muchos elementos de vaso. Si por cuestiones de filogenias, digamos, o de los tipos de plantas, lo que hacen es parénquima. Los vasos están muy relacionados con parénquima. Si tenemos pocos vasos y tenemos vasos grandototes, quiere decir que hay mucha disponibilidad de agua en el ambiente. Si estos vasos, por ejemplo, en la de abajo vemos vasos grandototes, si ven aquí hay una hilera que es un anillo de crecimiento, es el límite, ves vasos grandotes cuando llamamos madera temprana y vasos pequeñitos en la madera tardía, quiere decir que hay estacionalidad. Esos son datos ecométricos que nos está hablando de las condiciones ambientales en las cuales vivía esa planta. Y si nosotros juntamos todos estos datos ecométricos y luego hacemos hay unos análisis estadísticos y regresiones, nosotros podemos tener también parámetros. Y entonces aquí en este trabajo, que fue
parte de mi tesis de licenciatura, de maestría, y seguimos trabajando en esta zona. Tenemos, por ejemplo, aquí que dice análisis regresión, son los datos que nos dan o son los resultados que nos dan los datos ecométricos. Y por otro lado nos dan los datos por resultados por la metodología de Proxys. Y entonces, si ven, otra vez volvemos a lo mismo. Es bonito cuando se empiezan a conjuntar los resultados y podemos obtener cómo eran las condiciones del clima en el pasado. Estos datos vienen en el libro, digamos, viene mucho la bibliografía, está disponible. Cualquier cosa pueden preguntar. Y bueno, como conclusiones del capítulo, que fue mostrar cómo las angiospermas son una ventana para las condiciones del pasado y que no hay buenos ni malos fósiles, sino más bien el malo es el paleontólogo, podríamos decir que las angiospermas son una herramienta muy valiosa para reconstruir climas en el pasado de los 60 millones de años al reciente y mucho más de los 50 para acá, que existen diferentes metodologías, diferentes enfoques que pueden ser todos complementarios y que nos ayudan mucho a robustecer hipótesis o rechazarlas o decir algo estamos haciendo. Y que lo último que siempre le digo a mis alumnos y a todos, que no hay buenos ni malos fósiles, sino más bien es el paleontólogo, el bueno y malo, en la forma de cómo interpreta la información o cómo extrae los datos. Y ya nada más me queda decir, pues gracias a mi institución y a todos los colaboradores y decir que estos, aunque mostré los datos del laboratorio, en el capítulo vienen muchos datos de otros investigadores como el doctor Emilio Estrada, los trabajos que ha hecho el grupo del doctor Sergio Ceballos, los trabajos que han hecho también Hugo Israel, ¿no? Al igual todos tratamos de hacer esto con lo mejor que se tiene y con los datos, o sea, no hay buenas ni malas localidades, simplemente hay que tener muy buena información o poder extraer los datos. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias y pues sí, ya, me imagino que hicieron una recopilación importante de los diferentes trabajos que existen y nos estás hablando desde la tesis de licenciatura, Sí, Carlitos, y qué bonitas fotos, no hombre, sí, y sí, las sí. maderas son una cosa muy, muy impactante ver cómo todavía está ahí el espacio de la célula y su organización, o sea, es muy bonito de ver en el microscopio. Y bueno, por aquí les voy leyendo los saludos de los colegas. Eduardo Jiménez dice saludos a los colegas y Gerardo Carrocha Nona dice excelentes capítulos, saludos a todos los plantólogos. Los manda a saludar desde Gracias. Chiapas, que allá también tienen un registro bonito. No puse atención, pero ¿consideraste también no que hay en ámbar en Chiapas? Sí, comenzamos con las flores, con las Ok, flores. Empezamos. wow, está interesante. Muy bien, bueno, pues por último, pues ya nos vamos al polen y lo que nos tiene que contar el polen. Ahorita ya hablamos de plantas y de sus restos fósiles macroscópicos. Ay, Entonces, ¿cómo me pues salgo? ahora, ¿cómo lo quitas? Por ahí Sí. dice quitar la presentación, pero si no, yo la quito, Carlitos, no te preocupes. Ahí está, listo. Y pues le damos la bienvenida aquí a Irán Rivera y que nos hable ahora del registro polen, porque las plantas ya dijimos que pueden tener hojas, troncos completos, fosilizados, pero hay unas cosas microscópicas que también son hermosas y que nos pueden dar mucha información sobre los ambientes del pasado. Adelante, Irán. Hola, muchas gracias. ¿Se ve mi presentación? Sí, ya nada más la hacemos grande y te digo ahorita. Ah, Mm, a ver, dale chance. A ver, sí, ahí. se ve Igual si le vuelves a presentación. apretar el botoncito de hacer grande. Creo que ya, Ahí ¿verdad? está. Ya, Ya, listo. perfecto, muchas gracias. Pues bueno, pues gracias por la invitación a presentar este capítulo que se llama Some Palynological Considerations in the Environmental History, ¿no? Es algunas consideraciones sobre los estudios de polen en la historia ambiental, ¿no? Y en el momento en el que hablamos de historia ambiental, pues estamos involucrando, como por el mismo nombre, en este caso historia, estamos involucrando a, pues, el desarrollo de la humanidad, las ocupaciones, las sociedades, ¿no? Este capítulo lo hicimos entre Luis Tonatiu Jiménez Zamora, que es biólogo que pertenece al Laboratorio de Biogeografía y Sistemática de la Facultad de Ciencias de la UNAM,
Y una servidora que es arqueóloga y que estoy en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a cargo del Laboratorio de Paleoambiente y Paleodieta de esta misma institución. Entonces, por lo tanto, pues cuando nos invitaron a dar a hacer este capítulo, la verdad es que Tonatiuh y yo estábamos muy emocionados porque era como la oportunidad de conjuntar un poco la parte arqueológica, antropológica, con la parte biológica. Y él y yo nos conocimos hace varios años tomando clases en el posgrado. Somos alumnos del doctor Enrique Martínez, era él el padre, ¿no?, de muchos de los especialistas en palinología en México. Fue durante muchos años uno de los principales investigadores en esta rama. Entonces, durante mucho tiempo, Tonatiuh y yo compartimos muchos intereses sobre cómo cómo conjuntar la investigación palinológica como el centro de nuestra investigación, pero a partir del enfoque arqueológico, antropológico y del enfoque biológico, ¿no? Entonces, cuando nos invitaron a hacer este capítulo, la verdad es que estábamos muy contentos porque dijimos, esta es nuestra oportunidad para poder expresar un poquito de lo que queremos, ¿no? Y sobre todo contemplando que los estudios de reconstrucción paleoambiental en México han sido abordados desde una manera muy fina, ¿no? Hay muchos estudios palinológicos para reconstrucción paleoambiental muy buenos, pero este enfoque que hemos hecho en la Escuela de Antropología va más destinado hacia el ambiente arqueológico y hacia que la comunidad arqueológica, perdón, la comunidad de arqueólogos pueda implementar algunas de estas metodologías de reconstrucción paleoambiental y de localización de microrestos, en particular los palinomorfos, para hablar de qué estaba sucediendo con las sociedades del pasado. Es decir, no solamente obtener una reconstrucción paleoambiental, sino también poder obtener datos de cómo los habitantes del pasado, las sociedades, estaban involucradas con esos ambientes, es decir, cómo eran sus modos de vida a través de la convivencia de todos los días, ¿no? La implementación de las prácticas sociales en un ambiente determinado. Y la verdad es que el polen es una de estas herramientas que nos ha sido muy útil. Los estudios palinológicos en México están implementados prácticamente desde los años 50 y casualmente están asociados a contextos arqueológicos y paleontológicos. Con el surgimiento de estos hallazgos, como el hombre de Tepexpan, por ejemplo, en los años 40 y posteriormente los esqueletos de mamut de Santa Isabel Iztapan en 1952, pues es cuando empieza a llamar la atención de los investigadores el análisis de los palinomorfos para conocer cualidades del ambiente. Y no solamente estas cualidades del ambiente, sino, como lo vamos a ver más adelante, el hecho de empezar a tener palinomorfos o granos de polen que nos estén hablando de actividades humanas, como los principios de la domesticación y la agricultura en grupos de cazadores-recolectores. Pero antes de entrar más en profundidad a este tipo de información, quisiera platicar de manera muy rápida, muy general, para el público que nos está viendo, que no tiene como mucha idea de qué es un grano de polen y que estudia la palinología. Pues básicamente la palinología es la ciencia que estudia los granos de polen que se producen en angiospermas y gimnospermas, que son los grupos de plantas de los cuales nos acaban de hablar hace unos momentos, así como también la palinología estudia las esporas de helechos, hongos, algas y musgos. Entonces aquí vemos una imagen de una flor, que es como un poco lo que nos enseñan en la primaria y en la secundaria, ¿no? ¿Qué hacen los granos de polen en la flor? Pues básicamente son parte del ciclo reproductivo de las plantas, son pues los cuerpos que involucran, que contienen la información genética masculina, los gametos masculinos, y pues son parte súper importante de la reproducción sexual de las plantas, ¿no? Aquí en esta imagen que vemos, podemos observar que tenemos una flor que contiene los dos aparatos reproductivos, el masculino y el femenino. Aquí vemos el aparato reproductor femenino, al que llamamos gineceo, en donde en la parte inferior vamos a encontrar el ovario con los óvulos, y en esta parte sí se ve mi marcador, mi cursor, perdón, mi flechita. Aquí en esta parte, bueno, no lo sé, pero ahorita que me Creo que indiquen. no. A ver,
Ahora Ahí ya, ya. creo. Ahora la. Gracias, gracias. Y en esta parte de acá vemos a las anteras, que es en donde se producen los granos de polen, ¿no? Eh, Estos granos de polen, como lo mencioné, pues son la parte masculina de las flores y básicamente contiene el grano de polen como tal, es como un estuche protector, es el estuche que va a contener en su interior estos gametos masculinos que van a ayudar, van a servir como parte del ciclo de reproducción de las plantas. También sabemos que los granos de polen tienen diferentes mecanismos de dispersión, ¿no? Todos conocemos la clásica imagen de la abeja eh, colectando o pecoreando las flores y colectando el polen. Bueno, pues sí, esa es una de las formas más comunes que tenemos de conocer cómo se produce la dispersión, ¿no? La polinización de flor en flor. Sin embargo, tenemos otros mecanismos también importantes para la dispersión de estos granos de polen, que a esta, que es por animales, por insectos, pero le vamos a llamar entomófila, pero como la imagen que tenemos aquí abajo, que es se ven aquí, se alcanzan a ver en este, como estos hilitos, ¿no? De puntitos. Esto nos está indicando una polinización anemófila. ¿Esto qué quiere decir? Que son granos de polen que se liberan de la flor y salen volando a través justamente del aire. Entonces, una de las bases de este capítulo justamente era, pues, empezar a acercar al lector a las propiedades de los granos de polen, qué son, cómo funcionan, cómo están constituidos, para posteriormente poder entonces explicar por qué nosotros como biólogos o también como paleontólogos, geólogos o como arqueólogos utilizamos este tipo de información, por qué nos sirve, por qué dura, por qué es eficaz, por qué es confiable para poder hacer reconstrucciones paleoambientales y poder dar no solo información acerca de cómo era el ambiente o el paisaje del pasado, sino como lo mencioné anteriormente, también para darnos una idea de cómo han sido los procesos de cambio en la sociedad. Y casualmente, bueno, no casualmente, más bien esto es importante porque a lo largo del capítulo podemos ver o vamos a presentar, Tonatiuh y yo, algunas características que contienen estos granos de polen a nivel morfológico que hacen o que permiten que sean extremadamente duraderos y confiables para poder identificarlos y asociar a un grano de polen y su morfología con una familia y con género en particular, y a veces hasta algunas especies, no siempre llegamos al nivel de identificación de especie, pero poder identificar en los registros arqueológicos o en las secuencias sedimentarias, en las secuencias estratigráficas, pues cómo se ha ido transformando el paisaje. Entonces, ¿por qué los granos de polen son confiables para poder conocer las características de los ambientes del pasado, ¿no? Como vemos en esta imagen, aquí es un dibujo una imagen muy sencilla que nos está representando, pues un grano de polen, que en realidad la mayoría de nosotros, antes de conocer cómo son, antes de observarlos en los microscopios, pensamos que los granos de polen son esferas, ¿no? Esferas perfectas y ya, como si contuvieran algo que no sabemos qué es y se produce la miel, ¿no? En realidad es muchísimo más complejo. La palinología tiene muchos campos de investigación, ¿no? Existen campos de investigación en donde estudian la calidad de las mieles o se estudia a través de los granos de polen el tipo de alimentación de algunos murciélagos, por dar un ejemplo, ¿no? O también podemos hacer estas reconstrucciones paleoambientales, es decir, cómo ha cambiado el ambiente a través del tiempo y también, pues, cómo han interactuado las sociedades a lo largo del tiempo con su ambiente o su vegetación. Esto nos permite, bueno, esto lo logramos conocer a partir de que cuando observamos los granos de polen en el microscopio nos damos cuenta de la enorme variabilidad de formas que tienen estos, ¿no? La imagen que ustedes ven aquí abajo es simplemente un pequeño ejemplo de cómo podemos observar a los granos de polen que tienen diferentes formas, pueden ser esféricos, ovalados, algunos tienen formas semejantes a unas estrellas, y también tienen diferentes tipos de ornamentaciones. Como ustedes pueden ver aquí, tienen algunas espinas. Acá vemos que tienen algunos reticulados o unas formas como de tipo red, ¿no? Algunas estrías, algunas espinas cortas o verrugas.
Y todas estas características que nosotros observamos en el microscopio son las que nos van a permitir identificar, por ejemplo, si tienen espinas y tienen esta raya que nosotros vemos aquí, que es un colpo, podemos decir que pertenece a una familia o que se asemeja a una familia específica de plantas, ¿no? O si tiene 3 aberturas, 3 colpos en vez de uno, podemos pensar en una familia que es similar a una malvácea, una asterácea, etcétera. Entonces, todas estas características que nosotros vamos a ver que se están presentando principalmente sobre la superficie del grano de polen, a lo que vamos a llamar exina, nos permiten, como un primer contacto en el que nosotros estamos visualizando los granos de polen en el microscopio, nos permiten tener una idea general de lo que estamos observando, hacer una interpretación primaria sobre qué es lo que estamos viendo, contabilizar cuánto material tenemos en una lámina que elaboramos en laboratorio y empezar a darnos una idea a nivel estadístico de lo que estamos observando y qué tipo de elementos están componiendo a nuestra muestra que estamos trabajando. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que van a hacer que nosotros lleguemos hasta este paso de poder observar en el microscopio los granos de polen? Pues básicamente se debe a la capa protectora que se encuentra en la superficie del grano de polen, que esta es la exina que vemos aquí en la imagen, la cual está compuesta por una sustancia llamada esporopolenina. Esta esporopolenina permite que el grano de polen sea muy resistente a la degradación, al intemperismo de diferentes tipos, ¿no? Como químico, inclusive físico, y a que sea destruido por bacterias y hongos. Entonces, los granos de polen, debido a este mecanismo, nos dan una gran idea de el ambiente del pasado, ¿no? O sea, vamos a trabajar en muestras, vamos a trabajar, ahorita les voy a mostrar un poquito de dónde son los lugares en donde recuperamos este tipo de materiales, pero básicamente esta forma en la que nosotros revisamos estas características que tienen estos granos de el número de aperturas, la ornamentación, y por ejemplo, otro de estos mecanismos que han evolucionado a través del tiempo y que también nos pueden dar de alguna manera general, idea del ambiente al que pertenecía una planta, es, por ejemplo, lo que conocemos como armomegasia, que es esta capacidad de respuesta que tienen los granos de polen a conservar el material genético que se encuentra en su interior. Es decir, los granos de polen han tenido a lo largo del tiempo mecanismos que han desarrollado para conservar esta información genética. Y por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, podemos ver a un grano de polen. Es el mismo. Ustedes dirán, son 4 granos de polen diferentes porque tienen diferentes características. Pero en realidad es lo mismo. Lo que sucede aquí es que este grano de polen está completamente hidratado. Y tiene una abertura o un colpo aquí muy grande porque el grano de polen tiene la capacidad de mantenerse hidratado para mantener también hidratada a la materia genética que tiene en su interior. Conforme vas pasando el tiempo, una vez que el grano de polen sale de las anteras y viaja por el aire, pues va perdiendo esa humedad. Y este colpo que vemos aquí abierto, esta apertura, se va cerrando. En esta vemos que pasa más tiempo sin estar en la antera, sin estar hidratado, y se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Esto es armomegasia y es un mecanismo que tiene el grano de polen para poder contener el agua, lo que va quedando a partir de que sale de las anteras, y no permitir que se pierda la información genética. ¿Esto para qué? Pues para garantizar que llegue a cumplir la función que es polinizar a la planta de la misma especie que se encuentre cercana o en una zona cercana. Y uno de los ejemplos más claros en México es la ambrosía, que es una planta que tiene unos mecanismos de armomegasia, es decir, la capacidad de expandirse y contraerse. Es uno de los granos de polen que tiene estos mecanismos muy bien identificados en nuestro país.
Otro de estos mecanismos con los cuales nosotros trabajamos para identificar a estos granos de polen y que también nos están hablando ya no nada más de cualidades del ambiente, por ejemplo, como en el caso de esta ambrosía o de este monosulcado que vimos aquí, aquí abajo, que nos habla de ambientes en donde se pierde la humedad de manera muy rápida, es decir, de ambientes cálidos casi siempre. Es esta capacidad que también tienen los granos de polen de responder a los procesos evolutivos que tienen que ver con mecanismos de adaptación a las sociedades humanas, ¿no? El maíz, en este caso, es uno de los mejores ejemplos para poder entender estos cambios morfológicos. El maíz pertenece a la familia Poaceae y aquí arriba vemos un grano de polen de una Poaceae que es un pasto. Y aquí abajo vemos un grano de polen que pertenece también a un elemento de la familia Poaceae, pero que en este caso está domesticado y se trata de un Sea maíz, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en general, si lo describo, pues es un grano de polen esférico que tiene una apertura en poro y que tiene un anillo alrededor del poro. Esta es una de las principales características, bueno, la principal característica de las poáceas, que son monoporadas y que tienen un anillo alrededor. En el caso del maíz, vemos que también es un elemento esférico. Aquí está un poco apachurradito porque este es un elemento arqueológico, este es un grano de polen arqueológico. Está colapsado, su exina está colapsada, sufrió un proceso de deshidratación y empezó a secarse. Pero lo que podemos observar y lo cual nos está dejando claro que es una poácea, pues es justamente el poro y el anillo que se encuentra alrededor. La diferencia principalmente entre estas dos poáceas, la poácea normal, digamos, por decirlo así, la poácea que no es un maíz y la que sí es un maíz, va a ser el tamaño. ¿A qué me refiero con esto? Que el proceso de domesticación que sufrieron estas plantas, los pastos del cual surge, las poáceas de las cuales surgen posteriormente los diferentes tipos de maíz, pues van a ser prácticamente iguales, van a tener las mismas características morfológicas y al nivel del pole que un pasto normal, solo que los procesos de domesticación a lo largo de pues prácticamente miles de años, al menos 8,000 años en Mesoamérica, han logrado que el grano de polen, y no nada más el grano de polen, sino que toda la morfología de la planta obtenga dimensiones mucho más grandes y lo que nos da una idea de que es una planta domesticada. Entonces, la diferencia entre el polen de un pasto normal, común, ¿no? Y una planta domesticada, un maíz domesticado, va a ser el tamaño del grano del polen. Y con eso podemos empezar a distinguir cualidades pues de la domesticación del paisaje. Otra parte del capítulo estuvo pensada en buscar justamente cuáles eran, bueno, dentro de la idea que nosotros queríamos dar, ¿no? De que los granos de polen, si bien nos sirven para entender el proceso de desarrollo, de evolución de las plantas, como vimos en las presentaciones anteriores, ¿no? En cuanto a las gimnospermas, por ejemplo, tienen al menos 60, 65 millones de años, y que ya hay registro de polen desde aquel momento, pues bien podríamos decir, trabajar, una de las ramas de la palinología es justamente trabajar los procesos evolutivos de los granos de polen. Sin embargo, como el nombre del capítulo lo dice, se los comentaba al principio, al momento de incluir que es con los granos de polen podemos trabajar la historia ambiental y que estamos en este concepto integrando a grupos humanos, pues quisimos hacer una división, ¿no? Entre la palinología, que estudia las secuencias y los procesos evolutivos desde el origen de las plantas que producen granos de polen, y el cuaternario como tal, que es el periodo geológico en el cual ocurre todo el proceso de desarrollo de la especie humana. Esta imagen que nosotros vemos aquí fue creada, bueno, es modificada de una publicación del doctor Enrique Martínez de los 80, en donde estamos presentando al lector cuáles son estos dos grupos en los que nosotros estamos dividiendo la forma en la que obtenemos la información acerca de los granos de polen.
En primer lugar, tenemos, por ejemplo, los datos que nos hablan acerca del tipo de producción de granos de polen que se dan por estrato arbustivo, arbóreo, herbáceo, ¿no? El tipo de transporte que va a llevar a estos granos de polen a que se depositen en las secuencias sedimentarias, justamente los procesos de sedimentación que van a ocurrir. Esta es la forma en la que los granos de polen, desde el momento en que se desprenden de la antera hasta cómo se depositan en el contexto o en el lugar en donde nosotros los vamos a recuperar, ¿no? ¿Y qué información nos van a dar estos granos de polen que nosotros vamos a recuperar de estos contextos que regularmente son contextos de excavación, ya sea excavación paleontológica o excavación arqueológica? Pues en primer lugar nos van a ayudar a entender cronologías, ¿no? Los granos de polen tienen que ir unidos a secuencias cronológicas, principalmente con una secuencia de dataciones instrumentales, ¿no? Por diferentes técnicas que nosotros podamos aplicar, radiocarbón, AMS, ¿no? Por mencionar algunas. También los granos de polen en estas secuencias estratigráficas nos van a ayudar a entender las transformaciones locales y regionales, a entender las correlaciones que hay, por darles un ejemplo, al nivel de la Cuenca de México. Si podemos hacer estudios paleoambientales en las regiones del lago de Chalco o en el lago de Texcoco o en Zumpango, tratar de contrastar cómo se están correlacionando, qué información estamos obteniendo de diferentes puntos de la Cuenca de México, de estos sistemas lacustres, y esto nos va a dar una idea a nivel, en primer lugar, local y después regional, sobre cómo se fue transformando el entorno lacustre desde, podríamos mencionar, por dar un ejemplo, el último máximo glacial, que lo vamos a ver más adelante, y cómo han sucedido estos cambios sin la presencia de grupos humanos. En primer lugar, qué paleoambiente, qué tipo de paisaje había en una localidad sin grupos humanos, y posteriormente ver qué sucedió cuando los grupos humanos llegaron a este territorio, ¿no? Y como el último punto, como lo tengo acá, que es justamente, ¿no? Pasar de esto natural, de la no presencia a la presencia de los grupos humanos, y observar en qué grado la presencia de las sociedades han transformado el entorno, a través de la deforestación, de la presencia de incendios o la presencia simplemente de la modificación del paisaje a partir de la modificación de los suelos para poder crear sistemas agrícolas. Todo eso se puede observar en el registro palinológico. Y aquí tenemos una imagen de cómo podemos, una idea general, ¿no? Para el público que no estaba muy familiarizado con cómo se depositan los granos de polen, cómo viaja, etcétera, y cómo se conserva en los lugares en donde nosotros vamos a ir a excavar y lo vamos a ir a recuperar las muestras para trabajarlas en el laboratorio. Pues esta imagen nos está mostrando un poco, ¿no? Acerca de cómo del estrato arbóreo, que es el que más granos de polen produce. Esto es importante mencionarlo porque, por ejemplo, los bosques de pino, encino, producen una enorme cantidad de granos de polen que siempre o regularmente está sobre representada cuando nosotros analizamos. Siempre vamos a tener un 500% más de granos de polen cuando tomamos muestras de sedimentos lacustres, 500% más de granos de polen de bosque de coníferas que, por ejemplo, de plantas acuáticas o de zonas de pastizal. Los pinos, encinos, el bosque de coníferas va a producir esta gran cantidad de material. Tiene el polen de este tipo de plantas, va a tener una gran producción, es de polinización anemófila, sale, vuela por el aire, y se va a depositar en diferentes lugares. Se puede depositar en zonas cercanas a donde se produce, es decir, zonas cercanas a los bosques, así como puede llegar a viajar una cantidad impresionante de kilómetros. Es más, que nosotros tengamos granos de polen en una zona desértica, granos de polen de pino en una zona desértica, no es nada asombroso. Los granos de polen de pinos tienen una exina, una pared muy resistente, muy gruesa, y se producen en tanta cantidad, que pueden llegar a dispersarse por grandes áreas, y es común encontrarlos en algunas secuencias
estratigráficas de zonas desérticas. Claro, erodados, ya un poco maltratados, un poco colapsados, con ciertas características de que pasaron ya por procesos de deshidratación, etcétera, pero no es nada extraño encontrarlos en estas zonas. Luego vemos el punto número 2, en donde estos mismos granos de polen también se van a depositar en los ambientes lacustres y van a empezar un proceso de sedimentación. Los lagos son los mejores lugares, las mejores trampas para obtener granos de polen y son las mejores secuencias estratigráficas que se pueden estudiar para entender el paleoambiente o cómo ha cambiado el paisaje a través del tiempo. Y finalmente vamos a tener aquí en el punto número 3, pues otros estratos como el herbáceo o el arbustivo, cuyos granos de polen no van a ser tan resistentes como los que se producen en las plantas de tipo del bosque o que vuelan, o que son de tipo anemófilo, sino estos granos de polen van a tener paredes un poco más delgadas porque no necesitan volar o alejarse grandes distancias para poder polinizar, entonces van a caer más fácilmente en los suelos que estén cerca de las zonas en donde se están produciendo, y ahí es en donde se van a conservar. O sea, como vamos a tener información del tipo de plantas que estén asociadas sigo con el ejemplo de los bosques de coníferas, asociadas a estos bosques como su vegetación secundaria, sus arbustos o herbáceas, y va a quedar esa información de manera más local, registrada, de forma muy cercana a la planta de la cual se está produciendo. Entonces, cuando nosotros analizamos estos granos de polen y hacemos el análisis estadístico, necesitamos tener claridad en que la sobrerepresentación de granos de polen de pino o de coníferas no quiere decir que todos los lugares de los que estamos analizando estaban rodeados forzosamente de granos de polen de pino, sino tenemos que entender que porque se producen más, son más resistentes y viajan grandes distancias, es mucho más fácil que se conserven, que perduren en los registros arqueológicos que inclusive, o paleontológicos, que inclusive no estén cerca de estas zonas productoras. Entonces, cuando hacemos el trabajo estadístico, tenemos que tener mucho cuidado justamente en cómo interpretamos esta información. Este cuadrito que les pongo aquí y esta imagen que tenemos aquí es para ubicarlos en el periodo cuaternario, que vean que este periodo está hasta arriba de esta escala geocronológica, y que básicamente, como se los mencionaba hace rato, el cuaternario pues abarca todo el periodo de proceso de evolución de la especie humana, de los primeros homininos. En este caso tenemos la oportunidad de poder, se ha tenido la oportunidad de poder hacer reconstrucciones paleoambientales para conocer cómo han sido estas transformaciones y cómo el ambiente, identificado a través de granos de polen y otro tipo de proxies, muestran estos análisis que digamos, los homínidos evolucionaron y al tipo de ambiente que se enfrentaron, a los diferentes cambios en el paisaje, a los diferentes cambios climáticos, hasta llegar a la actualidad, a lo que somos nosotros ahora como Homo sapiens, ¿no? Y la imagen de acá abajo es esta reconstrucción del paisaje del Triásico superior, que algunos registros de polen nos indican que puede haber posibilidad de que empezaran algunos granos de polen, plantas que produjeran granos de polen, estar surgiendo desde el Triásico superior. Entonces, estas ideas que nosotros vemos aquí plasmadas de paisaje es como lo que nos gustaría ver al final, ¿no? Una vez que nosotros aplicamos los estudios palinológicos y en conjunto con otro tipo de proxies, pues plasmar cómo pudo haber sido un lugar con ocupación humana o sin ocupación humana es como una de los puntos a los que nos gustaría llegar casi siempre que estamos trabajando en reconstrucción paleoambientales. ¿Cómo se vería ese lugar? ¿Qué tipo de plantas había? ¿Qué tipo de ecosistema había? ¿No? Imaginarnos, ¿no? Pasar de observar el polen en la lámina, en el microscopio, a ver esa información que nosotros ya pasamos por la estadística y por la interpretación, por la revisión de muchos libros, de catálogos, etcétera, a lo que estamos viendo en estas imágenes, ¿no? Es cómo era tener una idea un poquito cercana en nuestra mente, ¿no? O sea,
usando estas imágenes, cómo podía ser, cómo podían estar estos grupos humanos arcaicos en los ecosistemas en diferentes partes del mundo. Y bueno, básicamente, justamente la palinología nos va a ayudar a entender la evolución de los organismos a través de la filogenia y los procesos evolutivos de las plantas, y también nos ayuda a obtener información acerca del registro paleoambiental. Estas dos áreas que nosotros estamos, en las cuales podemos dividir los alcances de la palinología, nos van a ayudar a entender o a estudiar o llevar a cabo una relación entre la ecología y la arqueología, así como también poder empezar a hablar de los legados históricos, el paisaje y el ambiente. Y cuando hablamos de legados históricos, ya estamos hablando de cualidades o características de ciertos paisajes cuya idea simbólica se fue transmitiendo de generación en generación en generación para crear cosmovisiones muy particulares de grupos humanos que se asientan en un ecosistema específico. Esta fotografía es de Villa de Santiago Chazumba, en Oaxaca, que es un trabajo 100% paleontológico que estamos llevando a cabo con el doctor Joaquín Arroyo desde hace aproximadamente 12 o 14 años, en donde trabajamos un sitio, yacimiento paleontológico, con la presencia de gonfoterios y de camélidos, algunos equinos, etcétera. Es un trabajo de larga temporalidad en la cual se ha involucrado mucho la gente de la comunidad y en la cual en este proyecto hemos mostrado un poco de lo que tenemos en cuanto a estratigrafía y análisis palinológicos para explicar a la población que el paisaje que ellos ven en este momento, en la actualidad, no es el paisaje desértico, que no era el paisaje desértico hace 12,000 años, que tenían cuerpos de agua, un tipo de vegetación tropical que se fue transformando desde el final del Pleistoceno hasta el Holoceno, y que con el inicio justamente de este cambio climático global llamado Holoceno, pues los cuerpos de agua desaparecieron y la temperatura se elevó, una pérdida dramática de humedad, y se empezó a formar este tipo de registro ecológico. Estas secuencias paleoambientales han sido estudiadas pues en diferentes etapas, y hemos logrado entender algunas de estas transformaciones. Entonces, es muy bonito cuando nos acercamos a la comunidad con la que estamos trabajando, explicarles que no solo el patrimonio paleontológico que estamos obteniendo en las excavaciones es importante, sino también que comprendan y valoren estos cambios climáticos y cómo la población en la que ellos están viviendo tiene este registro, es observable en estas secuencias estratigráficas de cómo de un ambiente de sistema húmedo, ¿no?, con plantas tropicales, se fue transformando al lugar que ahora es y en el que ellos están habitando. Y por otra parte, pues también es interesante ver cómo parte de estos legados históricos de los que hemos estado hablando se encuentran en las secuencias arqueológicas. Yo como arqueóloga pues me he enfocado mucho a estudiar justamente estos procesos utilizando principalmente la teoría de construcción de nichos, que por ahí mencionamos un poco de esto en el capítulo, pues cómo las sociedades humanas no se adaptan a un ecosistema, sino que lo transforman a través de su capacidad de elección, de su capacidad de agencia. Entonces, estas secuencias de elección y de modificación del entorno las vemos en las secuencias estratigráficas, y los granos de polen han sido de mucha ayuda, principalmente para el estudio de la prehistoria en nuestro país. Como los grupos de cazadores-recolectores no tienen evidencias materiales que sean perdurables, y es decir, no tienen cerámica, no tienen construcciones arquitectónicas, por dar algún ejemplo, pues lo que más podemos recuperar en los estudios arqueológicos que hacemos en las secuencias de cazadores-recolectores es justamente la tierra, los suelos o los sedimentos que obtenemos de las secuencias arqueológicas. Aquí podemos ver un pozo de excavación que se realizó como parte del proyecto de las excavaciones en la cueva de Santa Marta, Chiapas, por el doctor Guillermo Acosta de la UNAM, en donde se obtuvo una secuencia importante desde el Pleistoceno final,
donde podemos ver procesos de ocupación y el ambiente que fue cambiando dramáticamente. Pudimos obtener datos sobre un bosque de pinos, sobre algunas plantas acuáticas que se encontraban en la zona, y cómo al empezar el Holoceno, es decir, pasar del Pleistoceno final a esta secuencia del 11.690 a 11.230 con una media de 11.400 años, que es cuando a nivel global se instaura el Holoceno, hay una pérdida dramática de la humedad y entonces en algunas partes, pero en otras partes es más visible que se desarrolla con más contundencia el bosque tropical, y como evidencia de esto tenemos la presencia de granos de polen de la familia Zapotaceae, que nos está hablando de ecosistemas tropicales, es decir, se pierden, después de la transición del Pleistoceno al Holoceno, se pierde la información sobre los bosques de pino-encino y empezamos a ver la instauración del bosque tropical. Y también lo está acompañando un grano de polen de un sea, que no tenemos claridad sobre si está domesticado, porque el tamaño no corresponde aún a estos granos de polen de sea maíz domesticado completamente, pero tenemos un indicador de una poácea que está empezando a ser empleada por los grupos humanos, porque toda esta información salió de secuencias arqueológicas de grupos de cazadores-recolectores que están asociados a ocupaciones en alrededor del 11.500, es decir, del Holoceno inicial. Y finalmente, aquí tenemos un estudio de una sucesión ecológica que se hizo durante los años 70 y se estuvo estudiando de manera continua y que finalmente se presentó en el año 2000. Es un trabajo del doctor Lauro González Quintero, quien trabajó una reconstrucción ambiental en el lago de Chalco. Él fue uno de los primeros palinólogos formados en México, bueno, más bien no formado en México, sino palinólogo mexicano que estuvo estudiando en Holanda con Van der Hamen y que trajo todos esos conocimientos y los instauró aquí para aplicar los estudios palinológicos en la reconstrucción paleoambiental, 100%, pero que esos datos también pudieron ser utilizados por personajes importantes de la arqueología como José Luis Lorenzo para que pudiéramos ver cómo una secuencia ambiental va cambiando a través del tiempo y cómo esto afecta o interactúa, ¿no? Estos paisajes nuevos que se están conformando interactúan con las sociedades humanas. Entonces, en estas imágenes que tenemos aquí podemos ver que tenemos tres fases a las que se le han denominado Tlapacoya II, Altitermal y Tláhuac, en las cuales simplemente con ver las imágenes nos podemos dar idea de cómo había todavía glaciares en las partes altas, principalmente del Popo y del Iztaccíhuatl, que están rodeando la Cuenca de México, y en la Sierra de Chichinautzin, en estas fases, en Tlapacoya II, en la fase Tláhuac, que son aún que pertenecen todavía al periodo del Pleistoceno final, donde los cuerpos de agua no están tan limitados y donde sí existen escurrimientos de estos glaciares. Es decir, existen en algunas partes bajas el cuerpo de agua de Chalco bastante grande, con vegetación en los alrededores, en las zonas altas de bosques, pero una vez que empieza el altitermal, es decir, el cambio fuerte del Holoceno medio, pues hay una reducción importante de los glaciares, hay una reducción importante del cuerpo de agua del lago de Chalco, y prácticamente la vegetación que está rodeando a la sierra de Chichinautzin está cambiando. Entonces, esto a nivel paleoambiental nos da una idea de cómo se fue dando esta transformación, pero si lo unimos con los datos de las ocupaciones humanas, que eso ya es mucho más largo, complejo de explicar, pues nos da una idea de cómo los grupos humanos tuvieron que enfrentarse a la transformación climática del Pleistoceno al Holoceno y cómo tuvieron que cambiar todo lo que conocían, todas sus costumbres, todos sus modos de vida, lo que ellos consumían, los lugares en donde cazaban, los lugares en donde recolectaban, el tipo de vegetación que era común en su vida diaria, y cómo al cambiar esta vegetación tuvieron que ir transformando también todas estas características de su cultura.
Y bueno, esta es la última lámina que tengo para presentarles. Muchas gracias. Si tienen cualquier duda, pueden escribir a iran-rivera@ina.gov.mx y les podemos proporcionar información sobre lo que necesiten sobre cambio climático del Pleistoceno final y el Holoceno. Gracias. Muchísimas gracias. Y qué padre que también está la visión arqueológica aquí reunida, porque a veces los estudios paleontológicos son multidisciplinarios y entra en estas ocasiones acá en el Valle de México lo vemos muy bien reflejado, que se ven sobrelapados algunos estudios con la arqueología. Y qué emoción que hables del profe Enrique Martínez, que fue mi profesor de paleontología y formador de muchos de los que estuvieron estudiando polen. Está muy padre que lo tengan ahí, pues le mandamos besos ahí hasta el cielo, ¿no? Al profe Enrique. Y pues agradecerles a ustedes, paleobotánicos, que vinieron acá a GeoExplora a hablar de estos capítulos que podemos encontrar en el libro de Ambientes del Pasado. Y pues nada, decirles a los que nos ven que vayan, lo compren, está en Amazon, también lo pueden ver en la editorial, en Springer, lo pueden comprar ahí o pedirle a su universidad que lo compren y lo tengan ustedes ahí en la biblioteca. Muchísimas gracias y me voy despidiendo en orden. Doctora Patricia, muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quiera cerrar? Pues únicamente comentar que paleobotánicos somos pocos, va creciendo el grupo, tenemos buena interacción con colegas como Carlos, como Emilio, para estar planeando pues hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué huecos nos hace falta por llenar? Más próximos, nos hacen falta por llenar muchísimos, pero es muy bueno trabajar en conjunto y sobre todo pues sacar este tipo de materiales que van a ayudar a los estudiantes, pues yo creo que un mucho, ¿no? Gracias. Gracias a Claro. todos. Y por acá, para despedirnos, Carlitos. Pues gracias por la invitación y sí, comentarles, como decía al inicio, esta es una semilla que quisimos sembrar de qué estudios se pueden hacer, que no tengan miedo, que se están haciendo en México y se pueden hacer más, se pueden complementar y que nos estamos juntando los paleontólogos para trabajar en el sentido de que no somos todólogos, pero nos aliamos para poder estudiar en PATI, digamos, angiospermas, gimnospermas, polen. Hoy uno que hace todo y sí, bueno, recordar al maestro Enrique Martínez, creo que fue su último estudio, su estudiante, antes de. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Y en el libro vienen los correos de todos, entonces nos pueden escribir para pedir información. Va a haber foros, pues también el Congreso de Paleontología, viene el Congreso Latinoamericano de Paleontología y entonces los invitamos a participar en esos foros, que están abiertos y están abiertos a todos, estudiantes y todos los que quieran conocer de esta área de la paleobotánica. Muchas gracias, aquí andamos. Gracias. Y por último, Irán. Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación y también pues invitar a toda la comunidad de futuros geólogos que también se integren al trabajo interdisciplinario, que la arqueología de la prehistoria tiene mucho para colaborar con ustedes y que estamos muy interesados en tener trabajo interdisciplinario. Entonces, pues de nuevo, gracias y espero que este tipo de charlas sean más continuas y gracias por ayudarnos a que el libro que acaba de salir pues esté llegando un poquito más de gente. Claro, no, gracias a ustedes. Y bueno, Geoexploradores, esperamos que les haya gustado este en vivo con paleobotánicos. Nada más les voy a leer acá un comentario de Eika Dinotain. Dice, gran trabajo, un área de investigación que a veces es poco difundido, pero muy importante para entender el pasado. Pues sí, definitivamente. Y bueno, pues el próximo jueves vamos a tener otros invitados que hablan, que es la última parte del libro que habla sobre los ambientes, ya los ambientes en general de algunas formaciones importantes en México, como la Chicontepec, Cerro del Pueblo, etcétera. Así que no se lo pierdan, tendremos más invitados acá y será la última sesión para cerrar este ciclo de conferencias que ha sido dedicado a este libro tan bonito. Les agradezco que se hayan conectado y Geoexploradores, nos vemos el próximo jueves.